Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión anterior. Amplía mucho la comprensión y es muy inspiradora. Las perspectivas que se abren para cada persona en la sociedad creativa son realmente inspiradoras, así como el hecho de que podamos alcanzar fácilmente el nivel de desarrollo de otras civilizaciones, las civilizaciones más avanzadas. Durante la última transmisión usted dijo que de hecho ya disponemos de tecnologías fantásticas en este mundo, solo que hoy en día no sirven para el beneficio de las personas, sino exactamente para lo contrario. En la transmisión usted dijo, imaginen lo que puede ocurrir incluso en 10 años si nos convertimos en una civilización unida, si se eliminan las restricciones en la ciencia y todo el secretismo, si la ciencia trabaja para mejorar la vida de cada uno de nosotros en lugar de dominarnos y matarnos unos a otros. Hablando con franqueza, es incluso bastante difícil para la conciencia de algunas personas imaginar cómo puede ser el mundo en la próxima década si logramos convertirnos en una civilización unida. Y ya sabe, Igor Mikhailovich, la conciencia de algunas personas califica muy a menudo lo que describimos y de lo que hablamos en nuestras transmisiones sobre el futuro, así como lo que expresamos en los foros sobre el futuro en la sociedad creativa como algo fantástico y ficticio. Por un lado, la conciencia desea mucho esos milagros, pero por otro, duda de si tales cosas son posibles o no, especialmente en asuntos tan mundanos como deshacerse de las enfermedades y prolongar la vida. Parece una especie de ciencia ficción que la gente pueda existir durante 1500 años. Es especialmente difícil para la conciencia creer en esto porque si comparamos esos descubrimientos científicos y esa cantidad de progreso que ahora observamos en el formato consumista, cuando muchos científicos aparentemente quieren encontrar una receta para la longevidad, una receta para la eterna juventud y la vida eterna, y han estado trabajando en ello durante tantos siglos y milenios, pero la gente no ve ningún resultado. Mientras que aquí se dice que en la sociedad creativa, incluso durante la próxima década, es posible que cada persona o una persona actualmente viva podrá sentir esos resultados en sí misma. En primer lugar, no he dicho durante la próxima década. Lo he dicho de otra manera. Si votáramos ya hoy a favor de la sociedad creativa, y si hoy tuviéramos la oportunidad de trabajar realmente en esta tecnología, en lo que se refiere directamente a la cápsula de salud, como la llaman nuestros voluntarios en el foro, entonces yo digo, estará disponible en 3 años Vaya. y contendrá todas las innovaciones y preferencias en 5 años. Mientras que en 3 años será un aparato perfectamente funcional. Parece ficticio. Parece ficticio. ¿Ves? Cuando no sabemos algo, nos parece que es ficción. Cuando no tenemos conocimiento en algún tema, ya sabes, es como ganar dinero con el Bitcoin. Para mí es ficción, pero la gente gana dinero de verdad. ¿Lo ves? Cierto, mientras algunos no saben que existe. Los que se acuerdan, había una empresa como MMM y alguien ganó mucho dinero con ella. ¿Lo ves? También parecía ficción, pero los que estaban al tanto y sabían de qué se trataba, consiguieron ganar dinero. Lo mismo ocurre con los asuntos relacionados con la prolongación de la vida más allá del límite de la especie. Lo diré así, amigos. Al día de hoy, ya hay muchas puertas a esta habitación. Realmente muchas. Si tomamos la información de fuentes públicamente disponibles, hoy existen tecnologías de la información que permiten prolongar la vida humana. Existen diversos medios químicos, medicamentos que prolongan la vida humana. Y hoy ya existen, digamos, diversos estimulantes. Pero también existe aquello de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de esa tecnología que ya no es ficción. No puedo decirles más al respecto, pero no es ficción. Y si existe la tecnología, ¿qué significa? Significa que puedes hacer lo que quieras con ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la respuesta. Si nos fijamos en los desarrollos actuales mostrados en fuentes abiertas sobre lo relacionado con la prolongación de la vida humana, ya se habla de ello abiertamente. Eso es realmente así. Las personas que trabajan en este campo describen resultados que permiten el rejuvenecimiento tanto de órganos individuales como de todo el cuerpo. Esto ya tampoco es ciencia ficción.
Es algo que se hace en laboratorios. Sí, en animales, no en humanos. Pero déjenme decirles que no hay mayor diferencia, amigos. Solo hay que dar un paso y todo encaja. Todo es muy sencillo. Entiendo que cuando no estás al tanto, esto te parece poco realista. Sin embargo, puedo decir, basándome en mi experiencia personal, que es muy posible. En una época sucedió que yo buscaba oportunidades para acelerar la regeneración de tejidos que se creían incapaces de regenerarse en absoluto. Y aquí un ejemplo sencillo. Hace muy poco, unas décadas atrás, se creía que el proceso degenerativo distrófico que se produce en particular en los discos intervertebrales no tenía un desarrollo reversible. En mi vida he conseguido demostrar con mis trabajos que la regeneración no solo es posible, sino que es natural. Es más, hasta la restitución, es decir, la restauración completa de un disco casi inexistente a su estado absolutamente normal. Eso es lo que he estado haciendo durante la mayor parte de mi vida, por así decirlo. Y cuando buscaba los posibles métodos y desarrollaba las técnicas, recurrimos, naturalmente, a la búsqueda de diversas formas de acelerar la regeneración. Les daré un ejemplo sencillo. Antes de trasladarme a Kiev, retiré el experimento de un grupo de ratones que habían vivido 3 veces más de lo que se suponía. Fueron introducidos en el experimento a la edad de 70 años, si lo recalculamos a la edad humana. Naturalmente, sus funciones reproductivas ya estaban fallando. Los ratones eran viejos y ya se preparaban para partir de este mundo. Tratándolos con un solo medicamento, conseguí no solo devolverles la juventud, por así decirlo, sino también prolongar su existencia. Resulta que 3 veces. Genial. Y se retiraron del experimento solo a causa de mi mudanza. No mostraban signos de envejecimiento, ninguno. Estos son hechos bien conocidos y mucha gente lo vio porque mis amigos me ayudaron con la preparación de estos medicamentos. ¿Es un hecho? Es un hecho. Aquí no hay nada sobrenatural. Una vez más, ¿por qué llegamos a esto y por qué me dediqué a ello? Buscaba una explicación a por qué, durante la ruptura de un anillo fibroso, el contenido de un disco intervertebral, en concreto lo que compone el núcleo pulposo, desencadena una respuesta autoinmune. Me intrigó la cuestión de cómo el propio tejido puede provocar una respuesta del sistema inmunitario contra sí mismo. Es decir, es incorrecto. Esto no debería ocurrir. Sin embargo, resultó que sí debería ocurrir y que sirve como mecanismo de defensa que el organismo crea intencionadamente. Resulta que un disco intervertebral, tanto en humanos como en animales, es como una galaxia dentro de otra galaxia, o un universo dentro de otro universo. Es un hecho muy interesante. Estudiamos este tema muy atentamente, seriamente y en profundidad. Dado que existen este tipo de reacciones, se nos ocurrió una idea. ¿Y si utilizamos este tejido como una especie de irritante que no permitiera que las células se mezclaran en la superficie de la herida? Es decir, que formaran una cicatriz natural, un proceso de cicatrización natural. ¿Podría eso contribuir al proceso de regeneración? Empezamos a estudiar este proceso. Unos amigos nos ayudaron, digamos, desde un laboratorio. Tuvimos que limpiar el contenido de un núcleo pulposo, de las células hasta la matriz. Y tuvimos que limpiar también la matriz. Bueno, me estoy adelantando, ese no es el tema de nuestra conversación. Pero, ¿cuál es el punto? Los agujeros hechos artificialmente de hasta 2 centímetros de diámetro en la oreja de un conejo se curaron en un periodo de 30 días, o un poco más, con la ayuda de este medicamento, con recrecimiento del pelo y sin dejar rastro. ¿Es esto posible? Es posible. Pero me interesó saber qué ocurriría si, en lugar de inyectarlo en la superficie de una herida, utilizáramos un medicamento purificado. Se trata de un medicamento endógeno que se extrae del núcleo pulposo por el método de punción y se cultivó artificialmente en el laboratorio. Es decir, aumentó su tamaño. No es difícil. Entonces, si lo inyectamos simplemente como un medicamento intravenoso, ¿cómo reaccionaría el organismo? Por supuesto, lo probamos en ratones. ¿A quién más? El medicamento prolongó la vida. Además, hubo que inyectarlo una vez cada 3 meses.
los ratones volvieron a la vida. Es decir, los ratones viejos que estaban a punto de morir, el grupo de control murió muy rápidamente, mientras que estos ratones obtuvieron una segunda vida después de 3 meses. Empezaron a reproducirse y existieron así durante 3 vidas, es decir, básicamente más de 10 años. Cuando tuvimos que retirarlos del experimento porque tuvimos que mudarnos y no había nadie que se ocupara de este laboratorio. Por cierto, precisamente para este experimento creamos un laboratorio celular con nuestros amigos y se los agradezco mucho. Era necesario también para otras cosas, para las quemaduras y no importa. Pero hicimos todo lo posible para conseguir este laboratorio porque antes teníamos que ir a la región vecina. Era caro y problemático negociar con la gente. No siempre estaban de acuerdo. Así que nos ocupamos incluso de eso. Y el resultado fue colosal. Se trata de algo muy sencillo, una matriz purificada del núcleo pulposo. Miren cómo se comporta. ¿Por qué? Porque contiene algo que realmente cambia el funcionamiento de las células de nuestro cuerpo. Y lo que es más importante, afecta a la sustancia extracelular de nuestro cuerpo de forma muy positiva. Son microdosis, pero el resultado es colosal. Otro ejemplo, de nuevo, mi amigo y yo tuvimos una idea. Él es psicoterapeuta, psiquiatra, una persona honorable y respetada, y tuvimos muchas conversaciones sobre diferentes cuestiones relativas a la salud humana, y no solo al estado mental de un ser humano, sino también al estado fisiológico. Y una de las cuestiones que consideramos fue qué pasaría si pudiéramos engañar al cerebro. Mientras que el cerebro es una estructura muy compleja que básicamente controla toda la química de nuestro cuerpo. Es realmente cierto. Y por lo que sabemos, voy a divagar un poco, amigos. El cuerpo humano es capaz de producir cualquier cosa. Es realmente así. De nuevo, si tomamos cualquier célula de nuestro cuerpo, es un mecanismo muy complejo. De hecho, se trata de una masa de fábricas diferentes que funcionan de forma autónoma y se recrean a sí mismas. Lo que influye en el correcto funcionamiento de una célula es, en primer lugar, la nutrición y la información que proviene de la sustancia extracelular. Ese es todo el fenómeno de este proceso. Si hay algún tipo de fallo, principalmente en la información, si hay algún tipo de toxicidad, no sé, se cuelan algunos patógenos o cualquier otra cosa, sí, provoca un fallo. Pero esta fábrica es capaz de autorrepararse y autorregularse cuando hay una información correcta. Los principales problemas empiezan cuando la información que llega se modifica o se distorsiona. Ese es todo el fenómeno. Y hay muchísimas pruebas de ello. Realmente muchísimas. Entonces, ¿dónde está todo el secreto? ¿En una célula? Después de todo, puede dividirse sin fin. Esta idea sobre la telomerasa y demás es basura. La telomerasa crece cuando se incorpora la información correcta, y esto ya está registrado. Esto se llama gestión informativa de la longevidad, y la telomerasa puede funcionar, y ha funcionado. También existen diversos métodos químicos para estimular la prolongación de nuestra vida. También se trata de cosas sencillas y elementales. Pero, ¿qué idea se nos ocurrió a nosotros? Él y yo pensamos, si podemos engañar al cerebro, mientras que el cerebro puede hacer cualquier cosa. Les daré un ejemplo sencillo. En la historia de la medicina se ha observado que el cuerpo humano puede producir grandes cantidades de mercurio. Hay ejemplos médicos en la historia, en los que el cuerpo humano produjo 100 gramos o más de mercurio en un periodo de varios días. Piénsalo, eso es mercurio. Del mismo modo, nuestro cuerpo es capaz de producir cristales tan densos como un diamante. Es decir, nuestro cuerpo fabrica todas estas cosas. Estos son hechos históricos. Nuestro cuerpo es capaz de autorregenerarse. Los órganos extirpados se regeneran. Además, los miembros extirpados, me refiero a después de una amputación, un traumatismo u otra cosa, se restauran en determinadas condiciones y, ante todo, bajo la información dominante, las imágenes. Y estos hechos están registrados en la historia de la medicina. Se trata de una regeneración espontánea, como suele decirse. Pero, ¿qué significa espontánea? ¿Quién está detrás de este proceso espontáneo? Así que llegamos a la conclusión de que si podíamos engañar al cerebro y hacerlo funcionar correctamente, podríamos revertir el envejecimiento.
Se introdujo en el experimento un animal, una perra, no importa. Era vieja, digamos que estaba a punto de abandonar este mundo mortal. Era bastante vieja, digamos. Está claro que ya no tenía funciones reproductivas, no se reproducía. De hecho, ya era un animal muy viejo. ¿Qué hice? Todo lo que hice fue implantar electrodos y suministrar estimulación eléctrica en una zona determinada de su médula espinal. Y se produjo un milagro. Fíjense, un simple truco obligó a su cerebro a percibir que tenía un sistema reproductor que funcionaba bien. El animal volvió a la vida en cuestión de meses. Es más, vivió casi 4 años después y tuvo descendencia varias veces. Sin embargo, surgieron problemas. Digamos que es posible que en su caso se seleccionaran mal los electrodos o la frecuencia del impulso. La corriente es la corriente, ya saben, y las neuronas motoras quedaron algo destruidas en su médula espinal. Así que, naturalmente, desarrolló laxitud en las extremidades posteriores y problemas asociados. Tuvimos que sacarla del experimento. Pero si en lugar de un electrodo, la electricidad, se utilizara, por ejemplo, un conducto de luz, es decir, un conducto de luz ordinario y un láser, es decir, una excitación de fotones que en el momento de nuestro envejecimiento mostraría a nuestro cerebro la actividad y la juventud del sistema reproductor. ¿Cómo respondería nuestro cerebro? ¿Es interesante? Es interesante, sí. Sin embargo, entre este experimento y la realidad se interponía el alcoholismo de personas respetables. Es decir, las personas con las que queríamos llevar a cabo este experimento lo tenían todo: equipos láser, conductos de luz y un departamento de cirugía. Lo tenían todos menos la sobriedad. Así es como el alcoholismo mata a los premios Nobel. Sí, sí, sí. Bueno, a mí no. Yo no bebo alcohol y no necesito un premio Nobel por ciertas razones, pero ellos podrían haberlo ganado. ¿Ves? ¿Suceden cosas así? Sí que suceden. Se trata de cosas sencillas que simplemente desarrollamos y probamos mientras hacíamos algo completamente diferente. Solo estábamos jugando y experimentando. Además, existen otros métodos. ¿Qué sugiere eso? Sugiere que existen capacidades, que nuestro cuerpo es fácilmente controlable. Y esto es realmente cierto. Y el dominio de esta misma información, esto es realmente sorprendente, de hecho. Por supuesto, la información, o más correctamente la imagen dominante, es primordial. Permítanme darles un ejemplo sencillo. ¿Qué es una imagen? Utilicemos a los atletas como ejemplo. ¿Por qué? Yo me dedicaba al deporte y, naturalmente, allí era necesario hacer algunos descubrimientos para alcanzar los objetivos, aplicar todos los logros científicos y, al mismo tiempo, desarrollar otros nuevos. He aquí un ejemplo sencillo. Muchas veces surgió la necesidad de trasladar a un atleta de una categoría de peso a otra. Esto es natural en el deporte, pero había problemas. Algunas personas podían ganar y perder peso con facilidad, etc. Es decir, perdían y ganaban con facilidad esos 7 u 8 kilos. Sin embargo, había personas a las que les costaba mucho ganar peso, o los plazos eran muy ajustados para hacerlo. Mientras que había personas que eran casi incapaces de ganar peso, o por el contrario, de perderlo. Y esto también era un problema. Ahí es donde mi compañero experimentador y yo, apoyándonos en nuestros experimentos anteriores, que no están relacionados con nuestro tema, son bastante interesantes, pero no para el día de hoy. Entonces, este experimento estaba precisamente relacionado con el trabajo con imágenes. ¿Qué hicimos? Se llevó a un atleta a un cierto estado, digamos, en una inmersión hipnótica. El operador, que era nuestro respetado psicoterapeuta, le dio una imagen dominante. La creó en él. En pocas palabras, para todos, el atleta permaneció en un estado de vigilia, es decir, no cambió nada antes del inicio de esta sesión, durante y después de ella, para todos los que le rodeaban, mientras que en realidad el trabajo de su cerebro cambió. Se le incrustó, digamos, un programa correcto que creó su propia imagen en él. Era como un paso hacia el futuro, y en ese futuro la persona aumentó su peso en 8 kilogramos. Además, este peso aumentó correctamente, no por tejido adiposo, sino, Muscular. por supuesto, por un aumento de la masa de ciertos grupos musculares. ¿Por qué ciertos grupos musculares? Un atleta involucra ciertos grupos musculares para lograr velocidad y reacción.
dependiendo del tipo de deporte que practique, para garantizar que su cuerpo funcione correctamente durante la competición. Por lo tanto, una imagen dominante correctamente insertada hizo que una persona se sintiera 8 kilos más pesada debido a un aumento en los músculos bien entrenados y capaces de alcanzar una buena velocidad, los músculos que necesitaba. Y ya está. La persona fue sacada de ese estado y en poco tiempo, con el mismo régimen alimenticio, ganó el peso necesario con un aumento de la masa de ese mismo grupo muscular. Fíjate, esa era simplemente la imagen dominante. Pero, ¿qué hemos notado, amigos? Voy a divagar un poco. Puede que esto le interese a alguien. Es que he empezado a hablar de ello ahora y me ha venido a la mente este punto. Es realmente interesante, aunque nosotros no resolvimos esta cuestión. La pospusimos para más adelante. Y el más adelante nunca llegó. Quien esté interesado, quien sepa cuáles son estas técnicas de implantación de esta imagen y cómo utilizarlas correctamente, que intente resolver esta cuestión si lo desea. Lo repito, no la hemos abordado, nos surgieron muchísimas ideas. Bien, repasémoslo todo en orden. Cuando una persona recibe una imagen dominante, su peso corporal cambia. Así que en aquel entonces, mi amigo trajo a nuestro gimnasio una báscula electrónica con capacidad para pesar 120 kilos. Además, no era una báscula normal, sino de laboratorio, que mostraba incluso centésimas de gramo. Y eso es lo interesante. Las personas susceptibles... Bueno, hay tres tipos de personas. Hay personas neutras, son muy pocas, apenas un puñado. Es decir, no importa si se implanta una imagen o no. Una persona tiene una imagen propia estable y no deja que nadie entre en el dominio. Hay personas que reciben una imagen con facilidad. Esta arraiga y logran un resultado tremendo. Mientras que hay una especie de personas antagonistas, que, por el contrario, tienen un resultado negativo. A pesar de que una imagen se implanta correctamente, siguen teniendo un resultado negativo. Y esto es sumamente interesante. ¿En qué sentido? Tomamos a una persona normal. Quiero decir, una persona sana con una psiquis normal. Todo estaba bien, y esta imagen dominante se le implantó mientras estaba de pie en la báscula. Su peso cambió de 2 a casi 30 gramos. ¿Cómo pudo la imagen implantada en la cabeza de una persona crear un cambio? Sí, nos surgió una idea del intercambio de gases en el cuerpo, pero imaginen, tomemos como media incluso 20 gramos, ¿de acuerdo? ¿Aumentó 20 gramos al inspirar? ¿De dónde apareció? Sí. ¿De dónde apareció? Pero cuando una persona fue sacada de este estado, es decir, entró en este estado, la imagen se arraigó, salió de este estado, o para ser más correctos, fue llevada a este estado y luego sacada de él. Su peso volvió a ser el que era, hasta un gramo. Por ejemplo, una persona tenía 70 kilos y 2 gramos de peso. Esta imagen le fue implantada y mientras se encuentra en este estado, en el futuro, digamos, su peso es de 70 kilos y 27 gramos. ¿De dónde aparecieron 25 gramos? Pero cuando se le sacó de este estado, los 25 gramos desaparecieron, pero la imagen permaneció. ¿Podemos decir que la imagen también desapareció? No, la imagen no puede contener esta información. No puede tener ni masa, ni volumen, ni nada. No tiene manifestaciones físicas, ni parámetros físicos. Aunque, de nuevo, existe de verdad. Es una cosa material. Bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, ¿dónde desaparece el peso? También hay otras personas. Con las neutras, está claro, nada cambia en ellas, e incluso es imposible implantarles esta imagen. Pero también hay personas con mentalidad negativa, y las que tienen una mentalidad negativa, en lugar de ganar peso, lo perdían. De nuevo, entre 2 y 20 gramos, hasta 30 en algunas de ellas. Que yo recuerde, hubo solo varias personas a lo largo de toda la historia que perdieron algo más de 20 gramos. No importa. Pero, ¿por qué desaparece el peso? ¿Y por qué se recupera inmediatamente? ¿Por qué? De nuevo, ¿el intercambio de gases? O, bueno, es una paradoja interesante, pero quedó sin explorar. No profundizamos en ella. Además, no hicimos ninguna prueba ni examinamos cómo cambiaba la sangre o cualquier otra cosa en respuesta a la imagen, específicamente en el caso de los atletas. Aunque las imágenes afectan a la sangre, afectan a las hormonas y a todo lo demás. Hubo toda una serie de experimentos bien realizados con muchas personas examinadas y con buenos resultados. Esto tuvo lugar, se estudió. Sin embargo, no se trataba de atletas, sino de un grupo de personas completamente diferente, mientras que en este caso hubo una pérdida y ganancia de peso. Así, llegamos a la conclusión de que existe el placebo y el nocebo. Es decir, según nuestro entendimiento, hay personas que, de nuevo, basándonos en una determinada prueba psicológica, son personas normales y positivas que están muy bien, reciben fácilmente esta imagen y en un breve periodo de tiempo ganan realmente
o, por el contrario, pierden el peso necesario sin ninguna desviación. Y tales personas son la mayoría predominante. Las personas neutras no tienen ninguna reacción, tienen su propia imagen dominante y las hay con mentalidad negativa. Así pues, lo más interesante es el placebo y el nocebo, por así decirlo. ¿En qué se diferencian? Para que quede claro, cualquier persona normal que sea capaz de autocontrolarse y autoanalizarse, que sea capaz de desarrollarse espiritualmente y demás, es decir, que tenga una mentalidad positiva, puede crear fácilmente cualquier cosa en su imaginación. Además, independiente de, por ejemplo, tú y yo estamos hablando o nuestros amigos pueden hablar o vernos y escucharnos ahora. Y ellos pueden crear fácilmente en sus cabezas, ya saben, como en una segunda pantalla, digamos, la imagen de un elefante, que sea un elefante rosa. Es divertido, ¿verdad? Genial. Sí, con un brazalete dorado en su trompa, no hay problema. Y este elefante puede corretear todo el tiempo que una persona quiera. Puede retener esta imagen fácil y libremente. Es imposible retener una imagen estática durante mucho tiempo. Tiene que moverse, pero él puede corretear todo el día, todo el tiempo que quieras. Así pues, las personas que son neutrales son incapaces de crear nada en absoluto. No les interesa. Tienen una imagen dominante y no generan nada más en absoluto. En cuanto a los que tienen una mentalidad negativa, tienen errores en su imagen, es decir, fallos. No pueden mantenerlo de un solo color o pintarlo en absoluto. No pueden ponerle un brazalete, se lo cuelgan en la trompa, pero se le aparece en la cola. Bueno, en ese sentido, las imágenes están borrosas y distorsionadas, y ya no pueden dominar. Entonces, esta imagen, ya que está alterada por la conciencia, ya funciona en contra de la propia persona, es decir, exactamente al revés. De ahí que aparezca el nocebo, es decir, que obtengamos un resultado negativo. También es interesante que aquellos que no pudieron crear una imagen de ese mismo elefante en sus cabezas, cuando se les implantó una imagen de su estado correcto con el peso ganado, recibieron un resultado negativo. Y la báscula mostró que la persona no ganó peso en gramos, sino que lo perdió. Posteriormente tampoco ganaban peso, sino que a menudo, al contrario, lo perdían. En otras palabras, todo era exactamente al revés. Y de nuevo, todo depende de la percepción correcta de una imagen. Sin embargo, ¿es posible deshacerse de esto? Es posible, claro que sí. Con un cierto enfoque y un trabajo adecuado con una persona así, se tarda unos 3 meses en promedio. Aunque en algunos casos tuvimos que trabajar con una persona incluso más de un año para que pudiera deshacerse del dominio de la conciencia. ¿Por qué? Porque esta misma persona, como personalidad, era incapaz de dominar su propia conciencia. Era la conciencia la que la dominaba a ella. De esto hablamos mucho y a menudo. ¿Por qué se produce una situación así? Porque una persona se enfrentó a algo en la infancia u otra cosa. Tenemos muchas transmisiones sobre este tema, no ahondaremos en ello. En general, la conciencia domina a una persona como personalidad, le impone sus imágenes, y son claras y pueden perdurar. Las hay dominantes y así sucesivamente. Del mismo modo, las personas neutras tienen una imagen dominante y una persona así carece por completo de imaginación. Pero todo esto puede desarrollarse. Para las personas neutras es súper fácil, mientras que para las que tienen una mentalidad negativa es más difícil. Hay que trabajar con ellas. Sin embargo, utilizando ese mismo entrenamiento autógeno, esas mismas prácticas meditativas y diversas técnicas psicológicas, una persona puede llegar al punto en que empieza a dominar su conciencia y vuelve a la vida normal. ¿Es esto interesante? Sí, es sumamente Es interesante. interesante, por supuesto. ¿Y qué es el placebo? Acabamos de mencionar el placebo y el nocebo, ¿verdad? Pero si miramos en general, se dice que esto está inexplorado, etcétera. Es decir, mientras que algunas personas... Es pseudocientífico. Pseudocientífico, sí. Pero ¿quién dice que, perdón, el placebo o nocebo es pseudocientífico? Esos son exactamente los mentirosos, por regla general, o son los que trabajan para alguien que no quiere que la gente lo sepa, o, perdón, los que son como algunos tipos que en lugar de trabajos científicos hacen puro plagios y simplemente odian a todo el mundo, especialmente a las personas de éxito. Como hay un hombre conocido por todos nosotros, amigos, no lo nombraré, ahora ya es... Él no se promociona, pero nosotros lo promocionamos en todo el mundo, y es muy famoso. Famoso. Un luchador muy ardiente contra la pseudociencia. Pone la etiqueta de pseudocientíficos, perdón,
a los ganadores del premio Nobel. ¿Qué podemos decir si llama incluso a Bektereva, Alferov y muchas otras personas honradas pseudocientíficos? Sí, Pseudocientíficos. estas cosas ocurren en nuestra sociedad, ya saben. Cuando su propia imagen es dominante en una persona, entonces, digamos, no tolera a los demás y por eso los difama. Pero la mayoría de las veces esto ocurre, seamos sinceros, para que la gente no sepa cómo funciona el placebo. Les diré aún más. Los milagros no existen ni pueden existir en el mundo. Nunca ha habido un solo milagro. Cualquier milagro es una manifestación física de algo. Hay nuestro malentendido y nuestra ignorancia, mientras que todo lo demás está en su sitio. Por ejemplo, ese mismo placebo no puede ser una pseudociencia, porque prácticamente todos los fármacos, pastillas, medicamentos y demás se prueban en comparación con el placebo. En este caso, un médico ni siquiera sabe dónde está un fármaco y dónde un placebo. Se prueba en función de ellos. Si el resultado es mejor en comparación con el placebo, entonces el fármaco realmente funciona. Pero la gente no se da cuenta de este punto, de la implantación de una imagen. Lo que también se tiene en cuenta es que existen errores al comparar placebo y fármacos. Y en esta determinación de la realidad de los efectos terapéuticos de un medicamento depende mucho del propio médico. Es decir, el médico que prescribe y otorga estos fármacos. Y también se apuesta mucho por esto, porque todo depende del médico. Les pondré un ejemplo sencillo, voy a divagar un poco. Hubo dos grupos de conejos. Se les dio dietas que eran altas en, ¿cómo se dice? Colesterol no bueno. Ya saben, colesterol malo. Al primer grupo solo se le dio comida con este colesterol malo en grandes cantidades, mientras que al segundo grupo se le dio la misma comida, pero al mismo tiempo se jugó con ellos. Se les acarició antes de darles de comer, después de que comieron. También se jugó con ellos y se les acarició. Y aquí la paradoja. Después de todo, el juego y el hecho de que se les acariciara no podían afectar en modo alguno a la percepción del alimento por el organismo. Eso parecería, ¿verdad? Así que en el primer grupo, por supuesto, el colesterol malo era muchas veces superior a todas las normas permitidas debido a esa alimentación. Eso está claro. Pero, ¿por qué el colesterol era normal en el segundo grupo, cuando la gente solo jugaba con ellos y los acariciaba? Una buena pregunta, ¿verdad? Hubo influencia mutua. Por supuesto. Sí, sí. Así que esta imagen dominante, que es lo que realmente es el placebo, afecta a todo. Afecta a nuestro sistema hormonal, afecta a todo en general, afecta a toda nuestra vida. ¿Saben? Hay personas que se levantan por la mañana y ya están, perdón, como si se hubieran cagado encima y apestan todo el día. Tienen, ya saben, una cara de preocupación, no les gusta nada, les duele todo en el cuerpo. Pero, ¿qué les duele realmente? No sé, me duele el dedo. Y ya está. Toda su vida se reduce a ese dedo. En un momento en que hay personas que no tienen brazos ni piernas, o un montón de enfermedades que, Dios no lo quiera, están postradas en cama. Sin embargo, se despiertan felices, llenas de energía y hacen mucho bien. ¿Ven la diferencia? Cuando una persona vive para sí misma, entonces, perdónenme, incluso si le duele el dedo, es una tragedia. El mundo entero se ha reducido a eso, ha desaparecido. El mundo entero se ha disuelto, solo ha quedado su dedo. No le importa nada ni nadie. E incluso si se preocupa por alguien más, es a través de sí mismo. ¿Qué sientes por mí? O, ¿cómo? No sé, ¿cómo me ilumina el sol? ¿Lo ves? Me está iluminando mal, no en el ángulo correcto. Y la persona se siente infeliz todo el tiempo. Pero, ¿por qué ocurre esto? De nuevo, porque tienen una imagen dominante, y esta imagen que domina en ella, que esta persona misma creó en su infancia al atribuirse a sí misma esta imagen de sufrimiento, la imagen del egoísmo, de nuevo, egoísmo debido a ciertas razones. Y la persona intenta salir de ella. Es decir, le parece... En la infancia se atribuye una mentalidad, una mala vida, una familia de alcohólicos, no importa, hubo problemas en su infancia. Los niños del colegio se burlaban de ella, y la persona piensa, creceré y lo cambiaré todo más adelante, y entonces tendré una buena vida. Y ya está, la persona va por ahí apestando, perdón, toda su vida, hasta que es muy mayor.
hasta que se muere. ¿Por qué? Porque le parece que todo mejorará más adelante. Nunca mejorará mientras esa imagen domina en la persona. Eso no es otra cosa que el nocebo. Muy a menudo esto conduce a una variedad de enfermedades diferentes. Y no importa qué enfermedad tienes, amigo mío, lo que importa es cómo reaccionas ante ella y tu actitud hacia ella. Si pensamos en una enfermedad todo el tiempo, este es un ejemplo sencillo que millones de médicos conocen. Es verdad, si piensas en una enfermedad todo el tiempo, si estás preocupado por ella, estarás enfermo. Nunca te pondrás bien. Entonces realmente hace falta un milagro para que una persona se ponga bien. De nuevo, hay que implantar a esa persona una imagen dominante con referencia a algún medicamento, o, perdón, cirugía o algo más. En otras palabras, es el arte de un médico. Debe hacer que la persona cambie de opinión de algún modo, hacerle creer que es capaz de recuperarse, darle al menos alguna esperanza y sacarla de ese estado. Entonces la persona se recuperará. Pero si una persona está tan preocupada por su enfermedad que solo piensa en ella, toda su fuerza viril fluye hacia ella, ¿puede recuperarse? Por supuesto que no. Sin embargo, si una persona se despierta por la mañana y por muy mal que se sienta, sonríe y se alegra de haberse despertado y de poder sonreír, si ve a sus familiares, amigos, sonríe y se alegra de que estén ahí. Sí, a veces molestan, es normal. Es la vida. Pueden provocar una ligera subida de adrenalina o testosterona en la sangre, por así decirlo. Es normal. Todos somos máquinas hormonales. Pero enseguida te calmas y tratas a tus familiares con cariño. Si tienes una imagen dominante de respeto y amor por otras personas, noten la diferencia. Por otras personas, entonces la vida se vuelve hermosa. Por eso siempre he dicho, digo y seguiré diciendo que si una persona vive para sí misma, si tiene arraigada una imagen dominante de sí misma como centro del universo, entonces es un cadáver. Y no importa cuánto tiempo vaya a existir su cuerpo, ya se ha matado. Pero si una persona vive como un ser amoroso que ama al mundo entero y a todas las personas, no importa, incluso si son malas y le causan muchos problemas, pero se da cuenta de que este es el formato consumista y la gente se ha vuelto así debido a ciertas razones. Pero si cambia las condiciones, la gente también cambiará. Y trata de cambiar estas condiciones y hace todo lo que depende de ella. Perdón, esta persona vive una vida plena. Entonces ya durante su vida se gana la vida eterna. Miren qué genial y sencillo es todo. De nuevo, ¿en qué se basa todo? En imágenes. Si una persona hace de la vida eterna la imagen dominante en su vida y el objetivo principal de su existencia, díganme, ¿puede tal persona no ganar la vida? No puede porque se producirán cambios en todo. Su carácter cambiará, todo cambiará. Y su actitud hacia la gente también cambiará. Se convertirá realmente en una persona mucho mejor. Todo es muy sencillo. Las imágenes gobiernan al mundo. Y existe un arte de manipular esas imágenes. Esto es realmente en lo que estamos viviendo. Hemos hablado de estos tipos a los que llamamos los guardianes, ¿verdad? Bueno, no somos nosotros los que les llamamos así. Les llamaron así hace mucho tiempo. Así que en su círculo, la creación de imágenes se eleva a la cúspide del arte, tanto para individuos concretos como... ¿Recuerdan que les hablé de una persona que estaba construyendo una casa y de cómo el capataz le obligó a cambiar el plano arquitectónico? Esto es precisamente la imposición de imágenes, realizada de forma fácil, sencilla e incluso a través de otras personas. Por eso se les llamaba a los arquitectos de este mundo, porque podían cambiar el futuro de toda la humanidad con una sola palabra. Todo es muy sencillo. Del mismo modo, nosotros también podemos cambiar nuestra vida por completo con una palabra o una imagen. Veamos un poco más ampliamente el mismo placebo y el nocebo. Empecemos con el ejemplo de Kasperovsky, si la gente se acuerda de él. ¿De acuerdo? De nuevo. El hombre se sentaba, ponía cara de inteligente, daba ciertas órdenes y permanecía misteriosamente en silencio la mayor parte del tiempo. Así, nos daba la oportunidad de crear la imagen que necesitábamos. Nos daba pequeñas pistas. Los puntos se disolverán, la enfermedad desaparecerá, etc. Sugerencias triviales. ¿Poseía algún poder? Somos nosotros los que poseemos el poder. Nos creamos una imagen nosotros mismos y así nos recuperamos. Sin embargo, hubo quienes, como ya hemos visto en el ejemplo de los atletas, no pudieron crear una imagen placebo, por lo que surgió en ellos una imagen opuesta.
nocebo, y esas personas tuvieron un resultado negativo. Al principio esto se ocultaba, sobre todo cuando estas sesiones se retransmitían por televisión. Está claro que un resultado negativo, mientras la sugestión se emitía a una audiencia tan grande, socavaría la autoridad de ese mismo autor. Kasperovsky y el efecto placebo disminuiría, por eso se ocultó. Pero esto se oculta también en todas las religiones. Después de todo, no hay milagros que provengan de Dios. No hay santos sanadores que tengan 27 piernas, 3 cuerpos y no se sabe cuántos dedos. No me acuerdo, ya hay cientos, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que existe es una mentira y un engaño, pero se basa en nuestra fe. Así que la pregunta es, ¿qué es la fe? Y he aquí la respuesta. La fe es una imagen dominante, mientras que el conocimiento es práctica, experiencia y exploración. Así que, como ven, una imagen dominante puede cambiarse fácilmente. Por eso decimos que la fe es buena, pero no suficiente. El conocimiento es mejor. Entonces, una persona también puede mantener la imagen correcta. Por eso, esos guardianes, al sustituir el conocimiento primordial que fue traído aquí por los profetas y al crear religiones, introdujeron esta magia. Bueno, es magia falsa. Cualquier magia es una mentira. Hay que comprenderlo. ¿Por qué no debemos practicarla? Porque gastamos nuestra energía y nuestra vida en conseguir algo que en realidad no necesitamos. Por eso es una mentira. Pero por esta misma razón las religiones están llenas de magia. Porque nosotros, como personas, queremos exactamente lo que realmente no necesitamos en la vida. Buscamos el dominio o algo más, algún tipo de salud, mientras que en realidad nos levantamos por la mañana y nos quejamos. Ya ven, de lo enfermo que estamos, en lugar de disfrutar de la vida, sonreír y mantener la imagen correcta. Así alimentamos en nosotros una enfermedad que los médicos no pueden curar. Es natural si nuestra imagen es mucho más poderosa que la imagen del médico. ¿No es así? En cambio, acudimos a una religión y, con perdón, besamos el 27º pie de algún santo porque nos han dicho que si lo besamos nos curaremos. Y ya está, nos curamos. ¿Por qué? Porque creemos en este pedazo de cadáver de nadie sabe quién en realidad. Desenterraron a algún vagabundo en algún lugar cuyo cuerpo no se pudrió y nos lo presentaron como algo sagrado. Al fin y al cabo, es verdad, y si hemos creído en ello, nos curamos. Sin embargo, los sacerdotes ocultan meticulosamente la categoría de personas que tuvieron resultados negativos o ningún resultado. ¿Y saben cuál es su argumento? La persona no rezó lo suficiente, o era demasiado pecadora. Su fe es débil. Bueno, la fe es débil, cierto. Tienes una fe débil. Verán, es fácil justificar y es fácil tergiversarlo todo, mientras que en realidad son cosas simples y claras. Es muy simple y todo ha sido estudiado hace mucho tiempo. Y quienes manipulan nuestras vidas son perfectamente conscientes de ello. Por eso, todos los que aspiramos a la vida, una buena vida, estamos preocupados por crear una buena vida para nosotros y nuestras familias. Y eso es todo, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido divididos. Sin embargo, nos hemos olvidado los unos de los otros. Hemos olvidado que nosotros, las personas, somos todos una gran familia y que todos estamos en realidad emparentados y muy cercanos. Y si cuidáramos de todos y cada uno, pero al mismo tiempo todos cuidaran de nosotros, imagínense en qué clase de mundo viviríamos. Entonces, esas cosas tan sencillas de las que hemos hablado hoy estarían disponibles y serían conocidas por todos. Y seríamos capaces de utilizar estos beneficios de la civilización en nuestra vida diaria, cosas que durante mucho tiempo se nos han ocultado, sustituido y utilizado en nuestra contra. Todo está en nuestras manos y depende de nuestra elección. ¿Hasta qué punto somos capaces de convertirnos en seres humanos? ¿Hasta qué punto somos capaces de escuchar la verdad y cambiar la imagen dominante en nuestras cabezas de un egoísta a un ser humano con mayúsculas? ¿De verdad quiere la gente vivir en el tiempo del mundo que tenemos ahora, en el que somos enemigos unos de otros? De hecho, al fin y al cabo, esto es así. Nos manipulan, nos enfrentan, nos obligan a luchar, nos hacen lo que quieren, nos hacen creer en cosas que no aceptamos, pero luego esta imagen se convierte en nuestra imagen natural dominante. Primero neutral, luego natural y más tarde dominante. ¿No es así? ¿Somos realmente tan estúpidos que no comprendemos las cosas elementales? Una vez más, los que hacen esto se dedican a ello no porque lo quieran, sino porque alguien les obligó fácilmente a hacerlo, mientras que ellos no son más que peones, perdón.
en su tablero de ajedrez. Ya ven con qué sencillez está dispuesto el mundo y cómo, de hecho, Dios incrustó en nosotros maravillosos mecanismos que podemos utilizar, incluso en lo que respecta a prolongar esa misma vida, nuestras vidas, mucho más allá del límite de la especie. Estábamos hablando de 1500 años. Es un cálculo trivial. En realidad puede aumentarse aún más. Mientras que si utilizamos una tecnología diferente, ahí es donde comienza la ciencia ficción. Podemos existir en nuestros propios cuerpos durante millones de años. Sin embargo, es un nivel diferente. No es, perdónenme, el primer nivel de desarrollo de la civilización. Implica energías diferentes. Todo es distinto, pero al menos lo que ya tenemos, tendido abiertamente sobre la mesa. Y solo tenemos que extender la mano para tomarlo. Qué estúpidos seremos si no lo hacemos. ¿No es así? De hecho, sí podemos vivir bien, maravillosamente, en paz, felices, con buena salud, mantenernos jóvenes, existir durante mucho tiempo y hacer una enorme cantidad de bien a toda la humanidad, mientras disfrutamos de la vida, y no lo hacemos. Entonces, ¿quiénes somos después de eso? Una pregunta sencilla. Cada uno elige su camino, pero preferiblemente deberíamos elegir nuestro camino juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.